Y a esta hora tomamos contacto con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que se encuentra en Valparaíso luego de la aprobación por parte del Senado del veto presidencial que deja en 193.000 pesos el salario mínimo. Ministro, muy buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros después de esta maratónica jornada. Hola, buenas tardes, con mucho gusto. Ministro, la primera pregunta que tengo, senadores de oposición decían que usted nunca perdió la sonrisa durante este debate porque estaba ya seguro de que se iba a llegar a este veto presidencial finalmente y que tenían estos 193.000 pesos seguros. Mire, nunca esto estuvo seguro en realidad. Yo quiero ser muy franco y decir que en todo momento nosotros siempre mantenemos el optimismo en el sentido de que este gobierno está trabajando para otorgarle un reajuste a los trabajadores que ganan menos. Y a pesar de que este ha sido uno de los procesos más largos que ha tenido el reajuste de salario mínimo en las últimas 2 décadas, probablemente el más largo. Estuvimos casi 30 días tramitando este proyecto, nunca perdimos la fe. Y hasta el final, el presidente Piñera tuvo que enviar un veto para lograr que los trabajadores tuvieran reajuste. Quiero decir que sin este veto y sin el apoyo que tuvimos de los parlamentarios de la coalición de gobierno que respaldaron el proyecto en toda su etapa, no habríamos tenido un reajuste. No solo eso, no hubiéramos reajustado el salario mínimo, tampoco se hubieran reajustado el subsidio único familiar y las asignaciones familiares que llegan a más de 3,5 millones de chilenos. Al final, ¿Qué responsabilidad asume usted? Porque su propia coalición de gobierno contribuyó también a que se produjera este desorden, porque no olvidemos que Renovación Nacional, un sector importante, pretendió hasta el final, hasta hace muy pocas horas, digamos, llegar a los 200.000 pesos. ¿Qué responsabilidad asumen ustedes como coalición de gobierno en estos 28 días de debate? Mire, efectivamente, Renovación Nacional planteó una aspiración de llegar a un salario mínimo mayor. Y yo quiero ser muy franco, esto es algo que sin duda afectó el trámite del proyecto, pero hace bastantes días atrás se llegó a un acuerdo total con Renovación Nacional y Renovación Nacional apoyó la propuesta del gobierno y nunca en ninguna votación tuvimos a los parlamentarios en contra. Podrán haber expresado sus opiniones, pero tuvimos a todos los parlamentarios de la coalición apoyando la propuesta del gobierno. Y yo le quiero recordar que el año pasado no tuvimos opiniones divergentes en la coalición y no tuvimos este tema e igual tuvimos casi 28 días de trámite. Por lo tanto, el problema no es RN, el problema no es divergencias en la coalición de gobierno. El problema es que nosotros enfrentamos una oposición que es muy distinta de la que había en los gobiernos anteriores. En los gobiernos anteriores se tomaba 2 a 3 días. Ministro, ¿le preocupa el clima en que se produjeron estos debates? Recordemos que hubo tensión en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Palacio de Gobierno. ¿Le preocupa el clima de tensión cuando estamos hablando de 7.000 pesos? Mire, nos preocupa el clima, por supuesto que aspiramos a mejorar el clima, aspiramos a mejorar la posibilidad de llegar a acuerdos, de llegar a entendimientos, pero estos tienen que ser dentro de la responsabilidad. Al final, yo le quiero recordar una cosa, estos no son recursos del Estado en su gran mayoría. Cuando se aprueba un incremento del salario mínimo, en el sector público no se paga salario mínimo, nadie gana el sueldo mínimo. Por tanto, estamos hablando de recursos que son fundamentalmente de las pymes y de las posibilidades de empleo de muchos cientos de miles de chilenos. Y es a ellos que estamos preocupados. Estamos hablando de 193.000 pesos, sí, y de 155.000, que es finalmente el sueldo líquido que le va a llegar a una persona. Sí, efectivamente, ese es el sueldo, pero si usted considera también el subsidio de empleo mujer que acaba de implementarse, el subsidio de empleo joven que está implementándose desde el año 2009, el año pasado casi 200.000 jóvenes se beneficiaron de este subsidio al empleo que significa hoy 34.000 pesos, por lo tanto a los 193.000 pesos hay que añadirles 34.000 pesos que pone el Estado y lo ponemos con mucho gusto porque estamos ayudando al ingreso de las familias sin comprometer sus oportunidades de empleo. Pero eso no es para todos porque hay mucha gente que no recibe estos subsidios. No es para todos, pero tenemos 200.000 jóvenes, por una parte, que recibieron el subsidio entre 18 y 25 años el año pasado, y hoy día tenemos un potencial de alrededor de 300.000 mujeres que están entre 25 y 60 años, que también son elegibles, bajo determinadas condiciones, para este subsidio. Es cierto que no es para todos, pero es para una gran parte de las personas que ganan salario mínimo pueden tener acceso a este beneficio. Ministro, se habló mucho durante este debate de que Chile no estaba en capacidad de poder aumentar esto porque podía
podía aumentar la cesantía y podíamos llegar a una situación como la de España. ¿Es comparable la situación de Chile con la de España, sabiendo que infundir temor en el ambiente puede crear una situación bastante complicada? Mire, lo que pasa es lo siguiente, yo me alegro de que en Chile, porque hemos hecho las cosas responsablemente, podamos estar aumentando los beneficios sociales, no solo en términos de la asignación familiar, el subsidio único familiar, también en términos del bono solidario de alimentos, en el recorte o eliminación del 7% de cotización de salud para pensionados, en el bono bodas de oro que hemos extendido hoy día a 300.000 chilenos y lo estamos pagando antes de tiempo. Es muy importante hacer ese contraste. ¿Por qué Chile hoy día, en un mundo que está muy convulsionado en materia económica, donde tenemos países como España, que tienen que subir el IVA de 18 a 21%, que tienen que eliminar el aguinaldo de Navidad y que tienen que recortar el subsidio de desempleo? ¿Por qué Chile puede expandir los beneficios sociales mientras otros países tienen que cortarlos? Porque hacemos las cosas responsablemente. Y yo creo que eso tenemos que valorarlo y cuidarlo. Y por eso estamos lejanos de eso. Esa es la comparación que me parece... ¿Perdón? Y por eso estamos lejanos de esa situación. Muy bien, estamos ministro. lejanos de esa situación, pero no podemos negar que hoy día en el mundo hay una situación muy compleja en materia económica y dentro de esto nuestro país se distingue por su responsabilidad y por el hecho de poder seguir creciendo y creando empleo y protegiendo el empleo de los chilenos. Ministro, y creo se nos que eso acaba es el digno tiempo. de ser Le mencionado. agradezco muchísimo este contacto luego de la votación y luego de esta larguísima jornada. Muchas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Encantado, con mucho gusto.